Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos haciendo este camino. Este es el camino de los famosos Tendotayayue, o sea, es la continuación. Después de esto tendremos el libro de los reyes, pero aquí ya comienza. Es el momento en que comienza la monarquía. Primer libro de Samuel, capítulo 8p ya lleva. Antes de eso estábamos todavía todo lo que pasábamos desde el libro de los jueces, una organización diferente. Se dan cuenta cómo la comunidad, queridos amigos, se va organizando. La palabra de Dios, estos libros religiosos, religarte, religión, entrar, ¿y qué? Pende pirebe, lleve que ve y pirebe, entrar en la situación, entrar, encarnarte. Eso es lo que quiere decir aquí, queridos amigos. Entonces nos hace entender que hay un camino que se va haciendo, un camino en el que nosotros también vamos encontrando situaciones interesantes de la vida del hombre y de la vida de la comunidad. Y es una organización, porque toda organización responde, ¿verdad?, a un grupo humano. Todos necesitamos organizarnos. Peñanderoga, pues veo de organización, y veo hilanderu, hilandesu, hilandabuela, cada uno tiene una función, vos sos hijo. Y así, ¿verdad? O sea, todos nos organizamos en función de. Ese es el núcleo más pequeño de una sociedad, ¿verdad? Que es la familia, donde papá, mamá y los hijos, ahí está, lo esencial y lo fundamental. Hay algo importante formal y en algunas veces hay todas estas ideologías, ¿verdad?, contra la familia, pero en el fondo, es para crear un caos dentro de la sociedad. Si la familia no funciona, no funciona la sociedad. Porque la primera sociedad que nosotros tenemos y formamos es la sociedad familiar. Es esa sociedad en donde nos encontramos juntos, papá, mamá. Por eso que también esto es esencial y fundamental. El entendimiento, el amor, el cariño, el respeto, el caminar juntos, ¿verdad?, como sociedad. Es una sociedad que se está organizando. Es una sociedad que está iniciando. Papá y mamá. Y después vendrán los hijos, ¿verdad? Y así continúa cada uno de ellos. Bueno, ahora nosotros estábamos hablando desde los versículos siguientes, queridos amigos, que en el versículo 15, ¿acaso es esta la primera vez que consulto a él por Dios?, le decía el mismo Ahimele, porque viste que Saúl le estaba echando, pero así a rajatabla a Ahimele. Va él a beber Moisés contrame, va él a beber cobe conspirágina se contrame.
Aquí cuando David había ido, en el capítulo 21, nosotros encontramos, fue al santuario de Nob, ahí se encontró con Ahimelech. Recordamos que le dio el pan de que comían solamente los sacerdotes, y así. Comió todo eso, bueno, no hay ningún problema, hasta ahí todo tranquilo, etc. Pero ahí aparece ya un personaje, un famoso Doeg. Aquel día estaba obligado a quedarse delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, todo el entramado que tenemos, y posiblemente esto habrá sido un agregado posterior, porque volverá a aparecer en el 22:9, después de que David quiere tomar esta decisión de un masacre de los sacerdotes del santuario de Nob. Por esta razón, porque supuestamente Ahimelech oñemoí en contra del rey Saúl, él siendo sacerdote, le estaba apañando, le estaba entonces escondiendo, le estaba salvando a David, etc. Y entonces por eso vuelve a aparecer este edomita. ¿Viste qué es lo edomita? Tal vez el autor sagrado comienza a cuidar bastante también quién es el que va a prestar este servicio, porque miren que no era fácil ciertamente lo que después Saúl le va a pedir. Y entonces estos eran mercenarios que hacían un trabajo, venían para la guerra, para matar, entonces recibían su sueldo, son los sicarios, ¿verdad? Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, es decir, él ve, mira, entiende, eso es lo que dijo en el capítulo 21. Y entonces Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat del filisteo. ¿Viste? O sea, te hace una síntesis de lo que había sucedido en este encuentro de David con Ahimelech. Pero a veces cae la culpable. Se dan cuenta que Saúl hace rato ya le había bajado en la caña, ¿verdad? Saúl entonces está queriendo saber, y Saúl ya había dicho: ¿por qué vos, ¿verdad?, siendo sacerdote, cómo te vas a poner contra tu rey? Y también al mismo tiempo le está echando en cara eso a David, a pesar de que nosotros sabemos muy bien que hay un respeto total, tanto de David como de Ahimelech, con respecto al rey Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú
quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Virgen de Guadalupe, doncella del Tepeyac, consuelo de nuestro llanto y amparo ante todo mal. Protégenos con tu manto, confórtanos con tu paz. Oh Virgen de Guadalupe, resuena hasta hoy tu voz, diciendo: Hijo mío, escucha y guarda en tu corazón. ¿Acaso no soy tu madre? No temas, aquí estoy yo.
nuestro Redentor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Aquí, sobre la masacre de los sacerdotes de Nob, vamos viendo poco a poco los versículos. El versículo 15, que ya es el diálogo directamente con el sacerdote Ahimelech, desde el versículo 11 prácticamente nosotros encontrábamos ya este llamado. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna, los sacerdotes de Nob. Todos ellos comparecieron ante el rey. Y Saúl dijo: escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, respondió el sacerdote. Saúl añadió: ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Imagínense, esto es lo paranoico, decíamos nosotros, ¿verdad? Interesante. Ahí me da un poco la Biblia, también estudiar un poco, a ver si hay algún especialista en psicología, o incluso podemos pedir a un psiquiatra, ¿verdad?, que estudie un poco aquí la característica, cómo se está comportando Saúl. Mirar un poco también la característica de Jonatán, sería interesante. Mirar un poco también la característica de David, ¿verdad? Y así cada uno. Después también incluso la característica de Doeg. Este es un despache, ¿verdad? Este es un despache, entonces que se quiere poner bien, ¿verdad? O sea, el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico. Me hago ñandé, ña mañana, porque ñandé, pues te vengo, pecha ñandé ya y tu aina. ¿Cuál es tu psicología? Porque, por ejemplo, ñandé, pues te ve todo en la piragüe, ¿verdad? Hasta ahora no existen esas cosas, ¿verdad? El piragüe es una institución que por sí continúa, tal vez ya no con tanta fuerza como era antes, pero de otra manera solapada, y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir una falta de conciencia, de personalidad. Y allá la gente, oye, y allá, vea el ahí. Yo, sobre todo después del golpe, pero ya después como sacerdote también, porque eso 89, pasó bastante, todavía 90, 94, 5 o 6 años iré. Mucha gente que poco a poco, ¿verdad?, venía, se acercaba, y cosas bastante serias, ¿verdad?, de estas cosas. Algunos, yo no sé si realmente era verdadero arrepentimiento, sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Por eso que se acercaba al sacerdote a pedir perdón, bueno, la misericordia de Dios, Él sabrá, ¿verdad? Y sobre todo un verdadero arrepentimiento de situaciones así, del famoso piragüerismo, ya es bebé, ¿verdad?, que existió. Pero yo pienso que existe todavía, ¿verdad? O sea, de otra manera, solapadamente, ¿verdad? O sea, yo a eso le digo, sobre todo a esa falta de personalidad, como yo dije, caía, ¿verdad? Pero también todos en nuestra misma sociedad, que no somos capaces de exigir nuestros derechos, de una buena educación, de una buena formación. Yo veo y siento algunos ¿verdad?, pero te dicen loco, como si fuera que hayan conseguido, como si fuésemos el primer mundo. Nosotros hablamos, ¿verdad? O sea, le escuchamos cuando uno está en un lugarcito, ¿verdad?, que piensa que él está nambrelo, conquistando y haciendo el primer mundo, ¿verdad? Pero cuando uno tuvo también la experiencia y la gracia de Dios
de haber recorrido tanto, de haber visitado tanto, de haber hablado sobre todo con tantas personas de otras culturas, de otros países, de otro mundo. Entonces, pero no solo observar, mirar, leer, sino que pesa. Ya, pues ya, son culturas interesantes, ¿verdad? Y en todas partes hay problemas, hay dificultades, ¿verdad? Pero, en fin, lo que nosotros tenemos es una cosa bastante interesante también. Y bueno, cada nación tiene sus problemas, cada nación tiene su cultura y cada nación va afrontando poco a poco. Bueno, esa es nuestra historia. Ya está. Lo importante es que por lo menos entendamos, por lo menos abramos el corazón, la mente y sepamos por lo menos, porque para cambiar tenemos que saber que necesitamos cambiar. Para cambiar y para dar paso importante, tenemos que darnos cuenta que hace falta justamente dar pasos en la vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy viva la Virgen de Guadalupe, que es patrona de toda América Latina, incluso también de las Filipinas. Estamos con el profeta Isaías, capítulo 7, del 10 al 14. En aquellos días habló el Señor a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Él respondió: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres, sino que también cansas incluso a mi Dios. Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Mira, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué linda esta celebración que nosotros estamos haciendo hoy, recordando a nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe. Y principalmente nosotros, al celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, con esta lectura nos entusiasmamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: Pelleremina lleva, pidan una señal. Baila bebé y cotemeva lleva para ustedes. Y esto me parece tan interesante porque Ñandego, la Ñande pueblo latinoamericano, ya que la Virgencita de Guadalupe es patrona de toda América Latina, entonces nos puede enseñar tantas cosas. ¿Cuál es la señal que necesitamos para nuestro pueblo? ¿Cuál es la señal que necesitamos para nuestras familias? ¿Cuál es la señal o los elementos esenciales y fundamentales que nosotros tenemos impregnados en nuestro corazón? Pienso, queridos amigos, que esta es una oportunidad tan importante. A veces pidan una señal. Añade alguna vez señal en botado. ¿Y qué quiere decir ese no querer pedir una señal? Porque dice aquí el mismo rey Acaz, dice: no quiero tentar al Señor, no quiero pedir una señal, pero en el fondo, con eso estamos diciendo: no quiero comprometerme verdaderamente a buscar esta señal que sea un signo de bienestar para todo mi pueblo. Entonces, por eso el Señor responde y dice: bueno, ya que no les basta cansar a los hombres, sino que incluso le cansan a mi Dios. Amigos, esa señal. ¿Y cuál es la señal más linda que podemos pedir hoy para nuestra nación, para nuestro pueblo? El amor de la familia,
el amor de la comunidad, el amor al prójimo, la solidaridad, características esenciales de nuestro pueblo, características de la hospitalidad, del amor, del aprecio, de la honestidad. Y Gato Janguay ya celebra por lleva a nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión de María de Guadalupe, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia.
Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Este es un libro dentro de la colección, se le llama libros históricos, pero dentro de esta colección, de nuevo, es una manera bien política. Esto sí que te habla de la política, es decir, de la organización, de cómo se tiene que llevar adelante un grupo social. Ciertamente que está mirado el aspecto religioso, está mirado entonces, o sea, todo lo que es la organización, todo lo que es la respuesta para la comunidad, mirado desde el aspecto del religarse. Religarse quiere decir ligarse a tu propia existencia. Antes de organizarnos, nosotros entonces nos tenemos que hacer la pregunta existencial. A eso se refiere. Eso es el religarte. Ligarte a tu existencia. Upea dice, va el are usea, va el are hipotaba, mooto la are josereína, upea con la dice. Y este libro, el libro de Samuel, es un libro político en este sentido. En este sentido. Porque por andú ñandé, a esa cañandé, ¿verdad? Y te pone características de personajes. Es un libro, entre comillas, decíamos histórico, pero sabemos que en el fondo es un libro más bien pedagógico. Es un libro que hacíamos la comparación con el pescador. La realidad que es así, pero con libro. La realidad tal vez sea así, pero siempre te abre mucho más. Un boca cuavea lleva. Un botu sabe y que tu agua enseñan de ya que bebé. Ya esa cuaya, ya esa peaña maña. Porque te va iluminando sobre los problemas que existen, dándote posibilidades para responder a esas situaciones problemáticas. Mirando entonces las cosas lindas y las cosas positivas, ¿entienden? Y eso es lo bueno. Y eso es lo que tenemos que procurar verdaderamente entonces encaminar. Entonces, recién hablábamos, y este es nuestro versículo de ahora, que el rey dice, por favor, no levante ningún cargo contra mí. Va a ir de Saúl, yuta, contra mí. A ver, ¿cuál es mi pecado? Porque él le tiró así el fardo enseguida y le dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé. O en el caso de Jadoe, le domita, vea la famoso pura güeyna. O sea, de una manera o de otra, lo que está queriendo es aprovechar, ¿verdad? Aprovecharse él a ver si puede escalar un poquitito más. Y estas son realidades, queridos hermanos, como yo les estaba diciendo, tan actuales. Ahora, por ejemplo, siempre comienzan gobiernos nuevos, y eso a mí me da mucha pena, ¿verdad? Mucha pena. Porque Oula, gobierno por Pajú, y entonces te dice, bueno, ahora cambio de directiva, cambio de directores, cambio de personal. Y por y claro, algunos que ya están nombrados, negativo y la homosexual ya están nombrados. Entonces famoso, un bojera para hoy, Freezer, Freezer. Entonces, porque no a la cuñada, porque te veo mío y covende, la iñaña, la ya no va a ser enemiga hoy, vean, hipotético, a ver, todo Freezer. Y así, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, eso no es. Primero, no es cristiano.
primero no es cristiano, peanda es cristiano. Entonces nunca vamos a llevar adelante ni nunca vamos a organizar nuestra sociedad. Aquí hay dos elementos que acabamos nosotros de hablar. El doek. El doek es este personaje. Peanda de personaje de usted ve la oña y la lleva. Ven al lado mañana pispa, peanda si usted, peare cambiata se, peare más. Y si él lo contratado, pea tu, peor vente más. Allá. Si es contratado no más. Jamás eres. Para contrato, después lleva la contrato. Así que quería había una señora y ella porque ella como paño de lágrimas. La iglesia que al final de cuentas, la película que al final de cuentas, paño de lágrimas, ¿verdad? Y bueno, vaya pota. Pero ciertamente que no está bien, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo aquí Saúl también. Saúl lo que está haciendo aquí es eso. Él se da cuenta que aquí, no, esto no puede ser. Es peligroso ser hermana. En vuesa parecerse. Y entonces le llama, a todo el mundo le llama. De hecho, me dice, a ver, vaya Jiménez, vaya David, que están en el desierto, mío. Eso de provisiones. Eso de espada, aquella de Goliat. Cierto me las ella se doy. Copira, vamos, me upasé, ¿viste? Y así, ¿verdad? ¿Por qué ustedes han conspirado contra mí? Tú y el hijo de Jesé y su enseña. Bueno, y así después viene la respuesta que hoy estamos estudiando también, pero se dan cuenta que son situaciones tan concretas para nuestra vida, tan concretas para nuestra propia existencia que estamos viviendo. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida con Mañan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Su cabeza calva, sus rasgos ancianos y su luenga barba acentúan la estupefacción del obispo Juan de Zumárraga al ver caer de la tilma las rosas de Castilla y al mismo tiempo imprimirse en ella la imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, que fue el nombre con el que pidió ser llamada. Mayor sorpresa denota la expresión de Juan Diego, que aparece de rodillas con el típico gorro de los indios chichimecas. Se le nota su escaso bigote indígena y su mirada apunta hacia lo que ocurre con el ayate. Entre los dos, el intérprete Juan González parece paralizado por la emoción. Al otro lado, una mujer negra que posteriormente fue identificada como sirvienta del prelado, contempla con curiosidad lo que sucede. Junto al obispo, un hombre con facciones españolas se acaricia la barba en actitud dudosa y en el fondo, un matrimonio aborigen con varios niños mira sin entender lo que pasa. Y la autenticidad de este cuadro, que compendia la aparición de la Virgen de Guadalupe en el poncho de un indígena el 12 de diciembre de 1531 en Ciudad de México, y ha sido narrado por los cronistas de la época y plasmado en el Nican Mopogua, el texto más antiguo y fiel escrito en náhuatl por el culto indio nahua Antonio Valeriano, gobernador de Tenochtitlán, a quien le contó lo sucedido el mismo Juan Diego, no deja dudas. Porque hoy se puede ver la secuencia del magno acontecimiento tal como acaeció, en el momento en que ocurrió, y ello es posible porque este milagro está congelado en los ojos de su protagonista, Nuestra Señora de Guadalupe, desde hace más de 500 años. Y se reproducen ambos, aunque las proporciones varían en los dos, de acuerdo con la postura de los personajes, la distancia a la que se encuentran y la intensidad de la luz que los rodea. Este evento ha sido comprobado gracias a una exhaustiva investigación de 20 años de duración realizada por el ingeniero José Aste Tonsman, director de investigación de la Universidad Iberoamericana de México y especialista en imágenes de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, quien tomó como punto de partida el hecho comprobado científicamente de que en la retina de los muertos queda fijada la última vista o la última imagen vista por ellos. Entonces amplió hasta 2.500 veces el tamaño de las retinas de la guadalupana y allá aparecían las personas que el 12 de diciembre de 1531 estuvieron presentes en el momento en que la imagen de la Virgen de Guadalupe
surgió en la tilma del indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Y este estudio fue complementado por el director del Hospital Oftalmológico de México, Enrique Graue, que comprobó la vitalidad de los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe mediante su exposición a haces de luz que acercaba o retiraba, y sus pupilas, en respuesta a ese estímulo, invariablemente se dilataban o contraían, fenómeno exclusivo de los seres vivos. Como para que no queden dudas sobre la naturaleza milagrosa de su aparición, la tilma, que es un poncho amplio propio de los nativos mexicanos que también sirve como recipiente para echar las frutas, está hecha de fibras de maguey entretejidas, cuya vida útil no excede los 20 años. Y la que contiene la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene más de 500 años y se mantiene intacta, a pesar de que durante varios siglos estuvo expuesta a la humedad, al calor y el humo producido por las velas encendidas delante de ella, al contacto de los feligreses que la tocaban sin control alguno, al efecto corrosivo de un derrame de ácido muriático que en 1791 empapó la tilma y no la afectó, a la explosión producida por una bomba colocada junto a la imagen en noviembre de 1921 por el anarquista español Luciano Pérez, que destruyó todo el entorno, incluida una pesada cruz de metal que se dobló, pero el ayate, como también se le llama a esta prenda, y el vidrio que ya lo protegía, quedaron intactos. Es más, Philip Callahan, científico de la NASA, biofísico de la Universidad de Kansas, especializado en pintura, y el profesor Jody Brand Smith, maestro de artes de la Universidad de Miami, concluyeron después de muchos años de estudio de la tilma que la imagen no tiene trazas de sustancia química alguna, ni pigmentos o colorantes de ninguna índole, no fue preparada para ser pintada. Y por lo tanto la figura que allá aparece es una proyección, una impresión, y mantiene la vividez de sus colores, sus rasgos originales desde hace 500 años, e independientemente del clima y la época del año, su temperatura nunca sube ni baja de los 36 grados, que es la temperatura típica de los seres humanos. Por todo lo anterior, la autenticidad de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no admite ninguna duda y la refuerza mucho más los incontables prodigios que dimanan de su presencia divina desde hace medio milenio. Y su constante auxilio para quienes la invocan es la más sublime muestra de amor, ternura y protección que solo puede prodigar la Madre de Dios, quien además cubre con su manto a todo nuestro continente y por ello es y será, como lo declararon y ratificaron los papas Pío X, Pío XI, Pío XII y Juan XXIII, la patrona y emperatriz de las Américas, misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Por eso hoy, 12 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a Nuestra Señora de Guadalupe que no nos prive de su mirada misericordiosa y de su abrazo maternal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de
corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Y estamos hablando de este capítulo 22. Y algunas veces cuando entramos, ¿verdad? Ciertamente que nosotros estamos hablando de nuestra historia. Porque la Biblia, recuerden queridos amigos, no es que habló en aquel tiempo, como algunas veces, ¿verdad? Lastimosamente, estas son todas influencias muy protestantes, pero en realidad son de sectas. Yo no diría porque los grandes estudiosos, ¿verdad? Protestantes hicieron grandes avances porque fueron estudios serios también, ¿verdad? Sobre todo los alemanes, los franceses, con una riqueza espectacular de estudios serios. Después comienzan un poco a entrar en el elemento del bla, 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 ¿verdad? O sea, pero eso ya son más bien sectas, ¿verdad? Que han pululado por todas partes y hasta ahora, ¿verdad? Ahora, las sectas que encontramos ahora son sectas más bien mediáticas, ¿verdad? Que juegan más bien y buscan el aspecto del sentimiento, ¿verdad? Entonces el güero sapucá y el que esto y el que acá y el que te toca y así, ¿verdad? O sea, son cosas que apuntan más bien al sentimiento, pero no a la razón, ¿verdad? La razón pues es un sentarse, reflexionar, mirar, entender, saber, buscar las causas, ¿entendiste? Porque esto pues es existencial. La palabra de Dios, en realidad, la Biblia, se escribe para dar una respuesta a la existencia del hombre.
¿Se acuerdan que hemos dicho tantas veces que la Biblia responde a una sola pregunta en realidad? 73 libros con Yandeyareco para responder una sola pregunta. Y de los varios ángulos de la existencia y de los varios ángulos de la experiencia del hombre. ¿Cuál es? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra relación, verdad? Y entonces de ahí ya comienza. Y 73 libros que se van desarrollando. ¿Quién es el hombre en esa relación con Dios? ¿Quién es el hombre en su relación con el mundo? ¿Quién es el hombre en su relación consigo mismo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Que procura encontrarse consigo mismo, ¿verdad? Y esto, filósofos, teólogos, todos a lo largo de la historia de la filosofía, la historia de las religiones, ¿verdad? Encontramos tentativos, búsquedas. Da gusto cuando uno lo hace en serio, ¿verdad? Y cuando no dice cualquier macaná, y cuando uno no se mete simplemente en sentimentalismo, ¿verdad? Porque algunos me buscan ese famoso Shemo Pirimba. Me dan disgusto porque Shemo Pirimba. Shemo Pirimba. Un majestad con Shemo Pirimba. Me anda. Ese es como una droga que te estoy dando, ¿entendiste? La droga no te ayuda a entenderte, a conocerte, a saberte. La droga te aliena. Por eso se acuerdan cuando Carlos Marx, él decía, ¿verdad?, que la religión era opio del pueblo, ¿verdad? Ahora, si él verdaderamente decía que es opio del pueblo porque te quita la realidad y el hombre solamente está buscando el famoso Shemo Pimba, entonces podemos estar de acuerdo con él. Yo también estaría de acuerdo con él. Pero no, la religión no es eso. El problema es que nosotros queremos hacer que la religión sea así, ¿verdad? Y a muchos les conviene que sea así, porque aliena, la opio del pueblo. Es como una droga, te está diciendo, ¿verdad? Pero la religión no es eso. Si la religión es justamente la pregunta única, total y absoluta, que te tiene que llevar a la razón a pensar quién es el hombre, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi existencia, ¿verdad? Ustedes viene a la religarse, religión, a tu propia existencia. Y aquí se ve demasiado bien, por eso que me encanta, ¿verdad?, este libro, y me encanta este pasaje, ¿verdad?, en que Saúl está demostrando, pero absolutamente lo que nosotros estamos diciendo. Porque él nos está encontrando consigo mismo, nos está religando. Y cuando uno no se religa, no sabe quién es, entonces pueden venir los problemas. El megalómano, por ejemplo, ¿entiendes? Es el megalómano. O porque hay plata, o porque tiene poder, o porque esto es megalómano. Pero eso, queridos amigos, no responde a la vida del hombre. Eso quiere decir carencia, ¿verdad? Carencia. Aquí nosotros tenemos que buscar algo más. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente el Señor nos pide sobre la existencia, sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la vida, sobre el hermano, sobre la comunidad? Es decir, ubicarnos, conocer, sabernos. Y aquí nosotros encontramos a un David, encontramos a un Saúl, encontramos a un Ahimelech, con características propias cada uno, ¿verdad? Y la característica de que aquí, que está insistiendo y que está queriendo encontrar causales que no tienen sentido para absolutamente a un bollante va a pisar contra David, persecución contra Ahimelech, es porque él se cree un gran megalómano. Esta es una enfermedad. Megalómano es una enfermedad. Saúl se cree yo soy, entonces, el único puntito en el mundo que tiene razón de ser. Y todo lo demás tienen que girar en torno a mí. La Sheha Ea, la Sheha Yapoa, la Sheha Usea, y como era, a belleza, ¿me entienden? Entonces, por eso, estos libros bíblicos son maravillosos, queridos amigos. Bueno,
Yo les invito a ustedes a seguir reflexionando, a entender, a saber, ¿verdad? Porque el Señor así nos va hablando. Y en la medida en que vamos abriendo los ojos y vamos haciendo un camino, ¿verdad?, de conocimiento profundo del hombre, ciertamente que después todos vamos a dar pasos importantes, pero pasos hacia el bien. No es paso para un rebelde o rebelarnos. Ciertamente que hay una rebelión, pero es una rebelión positiva en el sentido de construir y de buscar el bien, eso sí. No como aquellos que piensan que la rebelión es destruir, ¿entiendes? No, es construir y buscar el sentido de la propia existencia. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición de Dios que es todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.